¿Psicopatía, psicosis es lo mismo? No. Hay una diferencia totalmente rotunda en las estructuras, en la patología, pero que me parece que muchas veces por ahí el psicópata, el psicótico, por la proximidad que tienen las palabras, mucha gente piensa que es lo mismo, ¿sí? Entonces yo en este día la idea es un poco despejar las dudas y marcar un poquito la diferencia a grandes rasgos de lo que ocurre en la psicopatía y lo que ocurre en la psicosis, ¿sí? Si bien después vamos a desmenuzar lo que hace el paciente psicópata, cómo actúa el psicópata, cómo es su personalidad, cómo es el psicótico, qué ocurre y demás. La diferencia fundamental radica en las estructuras. El psicópata tiene una estructura de personalidad neurótica, en donde el neurótico, por supuesto, tiene un síntoma egodistónico, el cual le causa sufrimiento al yo interno. Pero el psicópata es una persona que, por supuesto, como habrán escuchado, habrán sentido, los famosos asesinos en serie, que no todos son psicópatas, también está la sociopatía, que después ya vamos a hablar de eso. Es verdad que hay una ausencia de culpa, de sentimientos de culpa, de remordimiento, donde cómo te inyectan la culpa, cómo te manipulan a través de la victimización. Se mantienen aferrados, no obstante, a esta realidad, por más angustiante que esta realidad sea. Se mantienen aferrados a la realidad, es decir, están adaptados a la realidad en la que vivimos, aceptan la realidad que vivimos. El psicótico, por el contrario, niega, es el principal mecanismo defensivo que tenemos en nuestra psiquis, ¿no? El principal mecanismo defensivo que hay en la psicosis es la negación. O sea, se niega la realidad porque es tan dolorosa, es tan desgarradora, que el sujeto no lo puede vivenciar, no lo puede soportar. ¿Sí? Esto le causaría un sufrimiento muy grande que no lo puede soportar, más allá de que en la psicosis también cambia esta estructura de la que hablé en la neurosis. En la psicosis hablamos de que el síntoma es egosistónico, ¿sí? En donde no hay sufrimiento al yo. ¿Qué quiere decir esto también? Un ejemplo de un paciente que se le muere su hijo, o se le muere una mamá, un padre, un familiar, un hermano, una hermana. El psicótico lo que hace es, uno puede entrar en ese estado de psicosis cuando se produce un quiebre con la realidad, se deja de aceptar esa realidad porque es desgarradora y se crea una nueva realidad como intento de restitución, es decir, para poder seguir creyendo que esa persona que ya no está, sigue estando. Yo tengo un ejemplo, un papá que se murió y si yo niego esa realidad, seguiría creyendo que mi papá existe, que mi papá está acá. Entonces aparecen un montón de síntomas como alucinaciones auditivas, visuales, kinestésicas, hay formaciones de delirio, distintas formaciones que ya vamos a hablar de cómo se configuran los delirios también, ¿no? Pero el tema está en que el psicótico no puede tolerar la realidad que está viviendo, entonces se hace ese quiebre con la realidad, y por eso es que muchas veces se observa una madre que sale con una almohada abrazándola, y para esa madre esa almohada es su hijo. O sea, en su realidad psíquica, esa almohada no es una almohada, es su hijo. Su hijo sigue vivo a pesar de que está muerto. Pero para ella, su hijo está vivo. ¿Sí? Hay una negación de la realidad. ¿Sí? Esta es la forma en cómo después se ocasiona diferentes sintomatologías, diferentes cuestiones que por supuesto son medicadas de por vida en un estado psicótico, donde no hay una cura, sí hay una mejoría,
con los psicofármacos psicotrópicos adecuadamente, y por sobre todas las cosas, no solamente la unión de la psiquiatría con la psicología, que es lo fundamental para que el paciente pueda evolucionar. Esto es importantísimo. Y fundamentalmente el trabajo también con los familiares, que es que los familiares puedan comprender que es una patología realmente muy difícil, muy compleja, y que uno lo puede ver graficado en muchas películas. Una que se me viene ahora en la mente es justamente Una mente brillante, con John Nash, una historia verídica, y otras películas más, que hay millones de estas, ¿no? Como Psicosis y demás. Pero el tema está en que se puede entender la idea de que para John Nash en la película, cuando él tiene estas alucinaciones, esta persona, esta nena y este hombre que él ve, son reales. Más allá que el psiquiatra intenta y la mujer intenta decirle ahí no hay nada, él lo sigue viendo. Y hay una pregunta que me han hecho mucho, que es, ¿pero el psicótico realmente entiende que no hay nadie ahí? O sea, ¿lo puede ver, lo puede escuchar? Sí, claro. El psicótico es un paciente que ve, escucha y puede hasta sentir esa alucinación. Para él no es una alucinación, para él es algo real. Para él eso que aparece sigue estando, sigue existiendo. Entonces hay que tratarlo de entender y tomarlo con pinzas. Esto es muy complejo, pero bueno, en parte quería resolver esta duda. Vamos a continuar con la estructura neurótica, después qué pasa con las psicopatías, qué pasa con los distintos tipos también que toman, ¿no? La psicosis, ya sea la befrenia, las esquizofrenias, la paranoia, el autismo, síntomas, todo lo que va pasando, que no es siempre lo mismo, pero se ve muy reflejado, por ejemplo, en un tipo de esquizofrenia como la paranoide, esta cuestión que aparece mucho en la película de John Nash, de Una mente brillante, en donde en realidad hay una cuestión que de verdad hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones visuales, hay alucinaciones kinestésicas también, en donde todo eso es parte de su realidad, que ocasiona. ¿Cómo es generado esto? Por la misma psiquis, para poder darle al sujeto un intento de restitución. Entonces, es una neorrealidad que le permite al sujeto seguir viviendo, negándola la realidad. Esto es inconsciente. También aparece mucho en la película mucho más actual, La Isla Siniestra. La recomiendo, como muchas más. Un fuerte, fuerte abrazo.